En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, en su dispositivo de pantalla, cumpliendo nuestra cita a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. En la mesa y en el juego se conoce al caballero, adagio popular que traído al escenario político llama a mirar al candidato en campaña, la ideología que expresó, el discurso que llevó al electorado para ser favorecido con el voto popular, acuerdos programáticos que se tejieron con los distintos sectores que hoy hacen gobierno develan un interés, un entorno para dar gobernabilidad a una propuesta política que desprende múltiples simbologías en lo que ocurrió el domingo en el cambio de mando presidencial. Espada de Bolívar, el que María José Pizarro imponga la banda presidencial, denota un grito de victoria por parte del antiguo M-19, grupo subversivo que firmó la paz y se desmovilizó en los años 90, pero continuó con la senda política que hoy los lleva a ejercer el poder en la presidencia de la República. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. El primer desatino de tantos que se vendrán en este gobierno fue la apuesta política y social de materializar el resurgir victorioso del M-19 conquistando el poder. Hechos que se propiciaron el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar en el marco de la posesión de su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego están cargados de significado trágico para la nación, pero por desconocimiento, Alzheimer o memoria selectiva de los militantes de la izquierda se quieren magnificar, invisibilizando lo que hay detrás de ellos. Imposición de la banda presidencial por parte de María José Pizarro antes que un gesto de grandeza política de Roy Barreras es la astuta jugada de un zorro estratega que logra pasar desapercibida en un país sin memoria en donde, desde el adoctrinamiento educativo, se hace creer que el M-19 fue un grupo guerrillero de niños universitarios, amantes de la justicia y que solo hacían trabajo social. Tal vez mi padre pudiera estar en ese exacto lugar. Tal vez hace 32 años hubiese sido él investido como presidente. Lo asesinaron, fue lo que dijo en Semana en Vivo la senadora María José Pizarro. Bueno, sí, estaba absolutamente emocionada, conmovida. No pude contener las lágrimas, no pude pronunciar una sola palabra. Realmente para mí fue, creo, uno de los instantes más memorables de mi vida. Lo voy a guardar en mi memoria. No solamente ha sido un trabajo de reivindicación de la figura, de la memoria de mi padre, de su vida y de su legado, sino también reivindicando la historia, así a veces parezca inconcebible, pues la historia del M-19. Yo he sido parte civil en el caso por el asesinato de mi padre. Llevo ya más de 15 años luchando contra la impunidad por este magnicidio. Hemos tenido logros importantes, retrocesos importantes. Recuperé mi identidad a los 32 años. Bueno, ha sido una lucha
ser la hija de mi padre no ha sido solamente un privilegio, sino también ha sido una lucha inmensa. Y en ese momento sentí que pasaba la historia de repente por mis manos, que tal vez mi padre hubiera podido estar en ese exacto lugar. En ese momento, tal vez hace 32 años, hubiese sido él investido como presidente a la presidencia, ¿sí? Tal vez hubiese sido él y lo asesinaron. Y hemos tenido que esperar muchísimos años para que posiciones políticas, sueños de país puedan ser una realidad. Y ayer, el domingo, fue ese momento. Posición política e ideológica fue la que simbolizó el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar y para muchos pasó desapercibida. La historia, que no se puede borrar, señala que Carlos Pizarro León Gómez, antes que un mártir político, como lo quieren hacer ver en interpuesta persona en su hija, fue un líder guerrillero que tiene en su haber la barbaridad, el sufrimiento y la violencia que condujeron a la muerte de miles de colombianos. Mensaje entre líneas que se tejió alrededor del cambio de mando presidencial colombiano revive los duros golpes que propició el M-19 a la institucionalidad y asombraron al mundo. El robo de armas al Cantón Norte, la toma de la Embajada de República Dominicana, el hundimiento del barco El Carina, el secuestro del avión de Aeropesca, la batalla de Yarumales, la toma del Palacio de Justicia, los nexos con los carteles de la droga, por solo mencionar algunos. ¿Qué significó Carlos Pizarro para Gustavo Petro? ¿Cuáles son anécdotas que se pueden contar del M-19? Esto es lo que se escuchó en Semana en Vivo con la senadora María José Pizarro. Pues bueno, yo creo que, y él lo ha contado varias veces, yo creo que Gustavo Petro era un hombre que tenía, primero no pertenecía a la milicia rural, ¿sí? Sino pertenecía más a las estructuras urbanas, y era una persona que estaba comprometida, o que pensaba que ya no podíamos seguir, o no se podía, yo era una niña, que no se podía seguir por los caminos de la guerra, que tocaba buscar una salida negociada al conflicto armado. Por supuesto, y por otro lado, mi padre venía en esas mismas reflexiones. Para contarles solo una anécdota, yo recuerdo que el 31 de diciembre de 1988 fue el segundo año nuevo, no pasé más de 2 años nuevos con mi padre, y estuvimos en una finca en Mesitas del colegio. Yo estaba en ese momento en Ecuador, había huido por amenazas, y mi padre nos mandó a llamar. Yo no lo veía hace 3 años porque venía del exilio en Francia, y nos encontramos ahí en esa finca, y en esa finca él nos dice que va a firmar la paz, que cree que ese es el camino, que quieren iniciar ese camino, y nos pide que regresemos. Quiere decir que coinciden varias voluntades, sectores del M-19 que creían que la lucha armada se había agotado, y por supuesto la voluntad y el anhelo de paz de todo un país. Inician esas negociaciones, se firman. Claro que Gustavo Petro era joven en ese momento, hacía parte de la dirección nacional, pero no de la comandancia general, del comando superior del M-19, que en ese momento estaba compuesto por Oti Patiño, Antonio Navarro Wolf y Carlos Pizarro. Quiere decir que ahí se unen voluntades, y también y la voluntad de una organización política por empezar a desaprender los caminos de la guerra. Yo creo que hubiesen tenido, hubiese sido más sencillo iniciar los caminos de las rectificaciones que proponía mi padre si él hubiese estado vivo. Y perdimos, colombianos y colombianas, tal vez la oportunidad de conocer una paz, no solamente la paz, sino una verdad mucho más integral, porque para construir la verdad se necesitan múltiples versiones de hechos muy dolorosos que vivió el país y que todo el país recuerda. Hechos muy dolorosos son los que rodearon el accionar del M-19. El problema es que no todo el país lo conoce y recuerda. Populismo que rodeó el acto público en la Plaza de Bolívar, al lado del pueblo profundo y olvidado que se identifica como los nadies, fue la exaltación de poder de un exmilitante guerrillero que firmó la paz y se desmovilizó dejando las armas en marzo de 1990.
Por ello, el valor simbólico que tenía la presencia de la espada que ellos mismos se robaron de la Quinta de Bolívar el 14 de enero de 1974, como primer acto de gobierno, ordenó que fuera llevada la espada a la Plaza de Bolívar, como se escucha en la voz de su presidente, Gustavo Petro. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Esta espada tiene tanta historia que hoy sumará una más el por qué se demoró en llegar a esta plaza. Significado simbólico que es difuso para muchos, pero tiene un valor profundo para los integrantes del M-19. La apuesta ideológica, develada en el acto de posesión presidencial, llama a preguntar cuáles son o serán los nexos del gobierno del pacto histórico con el nacionalismo y el socialismo democrático por el que luchó desde sus inicios el M-19 y se apostó cristalizar desde la Coordinadora Nacional Guerrillera en 1984 o en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1987. No en vano, así celebró el M-19 la posesión de Gustavo Petro. Andante Pablo, el valor te hace vivir. En lo oscuro de la tierra, que será por la paz a luchar y a vencer. Que esa lucha crecerá como la luz de la mañana, en la noche de los pueblos, rescatando la esperanza por la patria y por su gente. Acompaña, hermano, que la base de todos. Acompaña, hermano, por la paz a luchar y a vencer. La espada que se exigió llevar a la Plaza de Bolívar como primera orden de su mandatario fue la misma que en su momento usaron para romper las telarañas del museo y lanzar a los combates del presente apuntando contra los explotadores del pueblo. Discurso nada alejado del significado de una vida, una existencia exaltado ahora por Petro Urrego para pedir, como Bolívar, que nunca más esté enterrada y se envaine cuando haya justicia en este país. Actos que captan incautos, enceguecen a fanáticos, pero humilla a los soldados que los combatieron y el pueblo que fue víctima de un grupo narco-guerrillero de extrema izquierda. En Colombia se está legitimando y aplaudiendo las formas de violencia para llegar al poder, como lo exaltó en Semana en Vivo la exdiputada del Valle, Juana Cataño. No se puede legitimar ni se puede seguir aplaudiendo las formas de violencia para llegar al poder. No se puede legitimar. Es parte de la historia de Gustavo Petro, sí, pero que la historia se mantenga allí, atrás. Pero legitimar las formas de lucha y combinarlas con el terrorismo, como no solamente lo hizo el M-19, sino como lo ha venido haciendo en las FARC, las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, no pueden volverse en un común para llegar al poder. Tenemos una democracia sólida y está demostrado porque llegó Gustavo Petro no a través de las armas, sino a través de las urnas al poder. Así que legitimar todas estas guerrillas para llegar al poder y romantizarlas me parece un discurso y un mensaje bastante grave para las nuevas generaciones del país, que deberían ser con orgullo y con ejemplo del respeto a las instituciones, del respeto a la justicia, del respeto a la legalidad y sobre todo de rechazar esas formas de luchas violentas que lo único que nos han causado en este país es dolor, es desplazamiento, son muertos de todos los bandos y que nos duelen, las de los militares, las de los policías, las de los campesinos, la de los indígenas, la de las negritudes, a todos nos duelen, pero esas formas de lucha deben ser rechazadas
hoy, en este mismo instante, por parte del presidente Petro y de toda su comitiva. Se romantiza a los grupos al margen de la ley y se desconoce la historia y el mal que causaron quienes hoy son ídolos y asumen el poder. Veneración que se rinde a Simón Bolívar deja claras las contradicciones que acompañan a quien por los próximos 4 años regirá los destinos de Colombia. Insistencia de usar la espada como un referente recuerda la primera gran victoria del M-19, pero a su vez enciende las alarmas frente a la adulación que se brinda a quien es referente de dictadura, autocracia, antidemocracia y sobre el que pesa el genocidio y esclavitud de miles de indígenas y campesinos que ahora dice representar y defender el pacto histórico. Defensa de la libertad, la igualdad y la justicia social difícilmente se puede encarnar en quien hizo parte de un grupo que gestó el magnicidio de magistrados, se apoderó de tierras, desplazó ciudadanos, perpetró ataques a poblaciones y secuestró y asesinó un sinnúmero de colombianos. Cierto es que unos adoran a Hitler y otros a Bolívar sin saber siquiera un poquito de aquello que representan. El poder deforma la realidad y hasta lo compara con la droga. Reacciones de su presidente Gustavo Petro en los primeros días en la Casa de Nariño. El poder es una droga con adicción. La gente con poder quiere seguir teniéndolo. El poder te deforma la realidad. Eso no es sino meterse al Palacio de Nariño y ya verán ustedes cómo se experimenta esa droga. Entonces ves los gobelinos y las sillas doradas y crees que eres un rey. Incluso es una trampa, porque cuando entra el presidente y cree que es un rey, que entonces su mundo es eso de sentarse en esas sillas doradas, ni siquiera tiene tecnología. Yo creo que en el Palacio de Nariño no hay fibra óptica. Es porque lo están engañando, porque el poder real está fuera del palacio. Entonces los que te tentan el poder real empiezan a transformar y engolosinan al presidente con las sillas doradas, con la droga. Entonces salen llorando cuando les toca abandonar el Palacio de Nariño, que es horrible. Nosotros no podemos caer en esa droga. Ahí sí nos acabamos, nos fregamos. No, nos toca asumir un poder real. Asumir un poder real que los llama a pasar del discurso y la crítica a gobernar. Responsabilidad que los tiene asustados. Heroísmo de patriarca autoritario que se escuchó en el discurso que como estadista pronunció Gustavo Francisco Petro Urrego en medio de la posesión, excitó la esperanza de algunos. El paso del autohomenaje al llamado a la reconciliación y unión de los colombianos encendió una ilusión que a las pocas horas se desdibujó con la radicación de la tan anunciada y no consensuada reforma tributaria en el Congreso. Golpe certero que pulveriza el símbolo de una lucha por la transformación de la nación y denota que el inconformismo social, organizado, alentado y llevado a las calles por quienes hoy son gobierno, fue un pretexto para generar miedo e incertidumbre que trajera consigo réditos en las urnas. Todo impuesto indirecto al consumo es un impuesto regresivo, que se corrija todo aquello que haya que corregir. Hay problemas que son bien complicados en esa reforma, es lo que indicó en Semana en Vivo el ex senador Jorge Enrique Robledo. Por ejemplo, ese impuesto, que paguen pues lo que deben pagar por las regalías, por el uso del subsuelo, aprovechamiento del subsuelo, eso tiene origen en un pleito que dimos con algunos congresistas de la Comisión Quinta, que ganamos una demanda por 13 billones, lo que pasa es que después no la tumbaron, se la embolataron, pero eso no puede ser. El problema, senador Bolívar, es que aquí el que peca y reza no empata. O sea, lo que estamos es buscando que las cosas que estén correctas pues se queden, pero las que no están correctas se modifiquen. Repito, todo impuesto indirecto al consumo es un impuesto regresivo, porque lo señalaba un exministro conservador hace muchos años en Manizales. Esos impuestos indirectos, él decía, Oscar Darío, son inicuos y detestables porque caen con la misma fuerza sobre quien tiene mucho que sobre quien no tiene nada. Esa es la mejor explicación que yo le he oído de un impuesto indirecto. Entonces, yo ahí tengo un problema de principios. No me muevo de ahí, así le eché muchos cuentos. Y el otro aspecto es este. Ahí hay un impuesto
que van a meter nuevo, que tiene que ver con bienestar familiar y con el SENA, que es para gravar a las pequeñitas empresas que hoy no están pagando ese impuesto. Y eso vale un montón de plata. Y estamos hablando de micros, pero muy pequeñitas que fueron exceptuadas en una reforma tributaria. Y que se mantenga igual el impuesto de renta de los monopolios y las transnacionales con las pequeñas y medianas empresas en transición. Es una defecio. Eso, senador Bolívar, eso no resiste análisis, es inconstitucional. Entonces, lo que estamos planteando es que, bueno, que se corrija lo que haya que corregir porque hay problemas complicados en la reforma. La reforma que se decía era para que pagara la clase alta está golpeando de forma letal a las clases populares. Desórdenes del proceso de paro, financiación que gestó milicias urbanas, primeras líneas, clamor popular contra un acto que asfixiaba al pueblo colombiano no se corresponde con una propuesta ahora radicada que es mucho más gravosa que la que usaron de excusa para incendiar el país y más inconveniente teniendo en cuenta la altísima inflación. Similitudes entre la reforma de Carrasquilla y la que ahora propone el ministro José Antonio Campo son abismales. Las dos golpean la capacidad de consumo, ahorro e inversión de las personas naturales. Sobre ellos recae más del 30% de los gravámenes. Le pregunto a todos los críticos, ¿de dónde sacamos la plata? ¿No les sirve que gravemos las pensiones altas, patrimonios altos? Definitivamente no les sirve nada, aseguró en Semana en Vivo el senador Gustavo Bolívar. Hoy hay personas que no tienen pensión. Entonces nosotros estamos diciendo, pobrecitos los que tienen 10 millones de pensión, que se ganan 120 millones de la pensión al año, y que, por ejemplo, una pensión de 11 millones tiene que pagar 8 millones de pesos en retención, es decir, en impuesto directo. Entonces le quedan 110. ¿Y qué me dicen de los 3 millones y medio de ancianos o mayores, adultos mayores, que no tienen pensión? O sea, ¿para ellos qué hay? Entonces, si nosotros no empezamos a buscar esa manera de quitarle a los que más tienen para empezar a dar un poquito a los que no tienen nada, pues entonces no estamos hablando de un Estado social de derecho. Para que tengan una idea pequeña, en la pensión máxima en España equivale aquí como a 7 millones de pesos. Y es el 28% de lo que haya cotizado esa persona en los últimos 10 años. Aquí es donde nos quejamos por todo, porque como esto es un país que se acostumbró a no pagar impuestos, entonces cada vez que le toca el bolsillo a alguien, enseguida pues viene el respectivo reclamo. Le quiero dar la cifra. Hay 2.461.000 personas con pensión hoy. 2.461.000. Solamente casi a 16.000 personas. De esos 2.460.000 y pico, que ni el pico de los 400.000. Y son 15.000 personas que ganan más de 10 millones y están hoy en Colfondos, y menos de 1.000 personas que están en los fondos privados que ganan más de 10 millones de pesos. O sea, si nosotros cogemos un universo de 2.461.000 colombianos y decimos que vamos a grabar a 16.000, tampoco les sirve. Entonces, yo le pregunto a todos los críticos que hoy he estado debatiendo con ellos muy amablemente, discúlpenme, ¿de dónde sacamos la plata? No les sirve que grabemos las pensiones altas, no les sirve que grabemos los patrimonios altos, no les sirve que grabemos las bebidas o los alimentos que tienen hoy en jaque al sistema de salud, no les sirve nada. Entonces, por favor, acérquense al Ministerio de Hacienda y nos dan sus luces y nos dicen de dónde sacamos 25 billones de pesos que necesitamos para sacar de la pobreza extrema 7 millones de colombianos que hoy están muriendo de hambre y también engrosando las filas de la delincuencia. La paz se hace con dinero, lo mismo que argumentó el gobierno anterior y ellos incendiaron el país. Ahora que lo hacen ellos es válido. Si bien el tributo es la forma de hacer sostenible un país con el único fin de crecer, no es menos cierto que se deben administrar bien esos recursos recaudados acompañados de 3 cosas de las que ya adolece la administración Petro Urrego: austeridad, gasto efectivo y lucha contra la corrupción. Para vivir sabrosito y otorgar los subsidios prometidos a los menos favorecidos, su presidente y el equipo de gobierno deben optimizar la distribución de recursos, reconociendo la realidad del colombiano de a pie, ese que de un plumazo está siendo colocado como uno de los 4.000 más ricos de Colombia.
apretar más a las empresas con las reformas tributaria, laboral y pensional, como ya se proyecta desde el Consejo de Ministros, solo trae consigo un aumento en los costos operativos que se traducirá en aumento de precios, menos ventas, más desempleo y más hambre. Lo que tanto criticaron, ahora lo hacen. Acá, la prueba de las influencias que ya mueven desde el pacto histórico para no afectar a sus amigos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo explicó en Semana en Vivo el senador Gustavo Bolívar. Que el director Harold Trompetero me escribió anoche que estaba muy preocupado porque le habíamos quitado dentro de la reforma tributaria unos incentivos a la industria audiovisual, y obviamente yo le dije tranquilo que yo en la Comisión Tercera algo hoy voy a reunir con la ministra, mañana me reúno con el ministro de Hacienda para tratar de frenar eso, porque sé el daño que le hace quitar esos incentivos a una industria que hoy tiene a Colombia como uno de los mayores productores de cine y de televisión, y que genera 8.000 empleos, y obviamente los actores están revolucionados en todas partes. El ministro incluso, sin que yo haya charlado con eso, ya salió a decir que es un error y que lo vamos a resarcir. Eso fue todo lo que le dije, pero él dijo, yo, Harold, no se preocupe, que vamos a socializar con la ministra unos argumentos para llevar donde el ministro, pero esa es la función que hacemos los congresistas, representar gremios, y sobre todo que yo no pertenezco a ese gremio hace 4 años. Aquí el régimen de inhabilidades es bastante estricto, aquí uno no puede hacer nada diferente a la función de congresista. Yo no pertenezco a ese gremio hace mucho tiempo, pero ni siquiera lo hago por el gremio y no en justicia, porque hay 8.000 personas que viven de la industria audiovisual y yo tengo que representarlos. Obviamente yo llevaré argumentos a la Comisión Tercera, declararé el impedimento si lo tengo, si mis compañeros tienen a bien de aprobarlo me saldré, pero si no, pues yo tengo derecho como a colaborarle a todos los compañeros de la industria para que ellos tengan argumentos para debatir, porque de eso se trata la política, no de imponer. Nosotros desde la reforma tributaria estamos imponiendo un articulado para que el país lo debata, y así como me he reunido con Asofondos, que no tengo nada que ver con ellos, y me voy a reunir con la NIF y con la Sobancaria y con la ANDI, pues también me reúno con la gente de abajo. Eso siempre lo hago. Y además mi agenda es pública. La publiqué el sábado, la de la semana pasada, y esta también la estoy publicando. Yo incluso anuncié, hoy me reúno con la ministra y todo el gremio audiovisual para socializar estos argumentos para tratar de impedir que la reforma afecte la industria audiovisual. La reforma tributaria de Petro le quita incentivos a la industria audiovisual. El ministro de Hacienda ya salió a decir que es un error. Tarea de su mandatario será demostrar que el paso por las aulas universitarias para fungir como economista dejaron las bases teóricas y conceptuales para comprender que el símbolo de profundizar en el socialismo no es para empobrecer a los pobres, atomizar a la clase media y enriquecer a los políticos y burócratas. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Verle la cara de frente al hambre y la miseria implica estructurar una política de Estado que no esté soportada en el fanatismo que es capaz de excusar cualquier exabrupto como la expropiación o la apropiación de tierras a la fuerza, como ya lo hacen los indígenas en el Cauca. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana titulamos Simbolismo Ideológico. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Los cambios obedecen a un proceso, pero compleja es una transformación sustentada en la defensa y justificación de lo indefendible, eso que antes tanto atacaban como oposición y ahora avalan. Una sociedad profundamente polarizada como la colombiana debe mirar lo que trae de fondo la propuesta política, económica y social del pacto histórico, apuesta gubernamental que más que reemplazar el sistema alimentario por uno más saludable y sostenible, brindar oportunidades de igualdad a la sociedad y resarcir las deudas con comunidades ancestrales, está aniquilando las esperanzas del ciudadano del común. Sería genial que la reforma que se constituye en símbolo de una nueva Colombia
tomara un rumbo diferente al que la historia ha demarcado para los países que ya transitaron los caminos del socialismo progresista del siglo XXI. A la luz de los primeros actos de gobierno, solo cabe la zozobra y tener claro que con el simbolismo ideológico desde el desayuno se sabe. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.